Que la Argentina venía complicada en materia de seguridad jurídica, economía, finanzas, incluso que todo esto afectaba a las empresas, es un dato concreto de la realidad y que la pandemia, o mejor dicho, la cuarentena, contribuyó a agudizar justamente esos inconvenientes que traía nuestra economía, también están más que claro. Para conversar acerca de lo que ha pasado en lo que va del año, tanto en materia de empleo como de actividad económica y de empresas, voy a saludar a Iván Kachanowski. Él es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Iván, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Bien, y la verdad que sorprendidos con los números, porque un poco ya lo veníamos advirtiendo y lo hemos conversado con vos también en alguna oportunidad. Luego la FIP dio a conocer algunos datos oficiales de abril y mayo acerca del cierre de empresas, pero ahora vemos también que ustedes tienen un trabajo propio donde habla de más de 23.000 empresas que han bajado sus persianas en los primeros 5 meses del año. Este dato es un dato muy duro, ¿no? Efectivamente, sí, digamos, esto es para los primeros 5 meses del año, con lo cual acá falta el dato de junio todavía, que va a ser duro también porque fue con cuarentena, con Ujú. aislamiento. Sí. Y para que te des una idea, si vos agarrás desde el 2011 más o menos adelante, el promedio de empresas que cerraban en los primeros 5 meses del año me da 3.600 y Ajá. ahora está en 23.700. Ajá. Es decir, igual ya antes era una noticia mala, porque tener un promedio de 3.600 empresas que cierran no es nada positivo. Es decir, desde el 2011 que, por los primeros 5 meses del año por lo menos, cierran empresas en vez de abrir en Argentina. Y bueno, evidentemente con la cuarentena esto se agravó mucho y bueno, y los números ya empiezan a hablar por sí solos, ¿no? Ponen algo que se intuía con números concretos. Tal cual. Y también esto, por supuesto, que tiene una implicancia directa y proporcional en el empleo, ¿no? Más de 300.000 trabajadores que han perdido su trabajo. Y ese es el otro tema, sí, que cuando 23.700 empresas cierran y eso afectó a 331.000, casi 332.000 empleadores, trabajadores, personas que trabajaban. Y esto es el mundo formal, ¿no? Matías, digamos, también está lo que ocurre en el mundo informal, que la AFIP no lo mide, porque esto es el trabajo registrado, Ujú. y que no te extrañe que sea un número similar, con lo cual el impacto en el mercado laboral es enorme, ¿no? Y déjame hacerte un comentario más de estas 23.700 empresas. En abril habían cerrado 12.000 que afectaron a 91.000 trabajadores. Sí, Y en mayo cerraron 5.000, es decir, cerraron menos empresas, pero que afectaron a 193.000 trabajadores. claro. Por lo cual eso te está dando también la pauta de que hay empresas que por ahí no solo caen las pequeñas, sino que están también cayendo pequeñas y grandes empresas, porque lo ves en la cantidad de trabajadores que se ven afectados. Sí, tal cual. Uno piensa siempre que el hilo se corta por lo más delgado y justamente eso puede haber sido lo que sucedió en los primeros 30 días, con mucho comerciante que quizás no venía bien, venía a los tumbos, como decíamos anteriormente, y que esto le dio el mazazo final. Pero después empezaste a avanzar sobre empresas que todavía tenían un poquito más de changüí como para aguantar la situación, que no pudieron llegar y ahora estamos ya en el mes de julio, casi casi que vamos a ingresar en agosto. Como vos bien señalabas, falta el número de junio para ver qué fue lo que sucedió, aunque en algunos lugares del país se ha de alguna forma morigerado la cuarentena, pero el arrastre es importante y también hay que medir cómo va a ser todo esto trasladado hacia lo que viene, ¿no? Porque de abrir empresas muchos no están hablando. No, es que el drama que vamos a tener es ese, ¿no? A ver, primer punto, Argentina previo a la pandemia, que ya estaba estancada, estaba complicada, no es que estábamos en un mundo lindo, no, Sí. estábamos ya complicados. Ujú. Entonces habíamos caído, habíamos dejado de caer, pero no recuperábamos, vino el coronavirus y bueno, la actividad se de tronca y libre. Ujú. Entonces, ahora evidentemente cuando empecemos a volver a la normalidad y durante el 2021 alguna recuperación vas a tener, pero va a ser mucho menor a tu caída. Es Claro. decir, no vas a volver a los niveles que tenías antes de la pandemia. Es más, si no hay reformas estructurales y no parece que este gobierno las fuera a hacer, te diría que en ese contexto, volver a los niveles prepandemia, podés llegar a retornar recién en el 2024 o 2025.
O sea, fíjate todo el tiempo que te puede llevar recuperarte de esta caída que estás teniendo solo en un año. Tal cual. Ahora te pregunto, Iván, y quizás todavía no esté la respuesta del todo acabada, pero haya algún boceto de hacia cómo se va a recomponer la situación. Cuando pensamos de la nueva normalidad, esto que tanto se le llama a la forma de salir adelante de la situación, ¿se tienen en cuenta cuáles van a ser los nuevos formatos de empresas que quizás esté demandando el consumidor, el cliente? Porque está claro que ya había empresas que venían mal, no solamente porque la actividad económica era mala, sino porque había quedado un poco en desuso lo que ofrecían, o quizás estaban bastante vetustas en cuanto a sus modelos, no solamente de comercialización, sino también de pagos incluso mucho, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando salgamos adelante de toda esta situación? ¿Nuevas empresas, nuevos formatos, nuevos mercados, un nuevo modelo? Puede que haya algo de eso haya, claramente. Tampoco me imagino una versión de teletrabajo 100%, me parece que va a ser algo intermedio. Y alguna pista te dan los mercados ya, ¿no? Digamos, los mercados financieros me refiero. Los mercados financieros suelen mirar el futuro. Sí. Con mayor o menor perfección, por supuesto, pero fíjate vos cuáles son las empresas o las industrias que les está yendo bien en la bolsa, las tecnológicas. Entonces, claramente, ya el mercado está apostando por un tipo de trabajo donde la tecnología va a ser clave, donde algún aumento en el teletrabajo se está observando seguramente. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir particularmente en Argentina, te estoy hablando más a nivel mundial, pero hoy los mercados están como dándole la derecha a las tecnológicas y algunas cuestiones de empresas de salud, sanitarias, etcétera, donde también se prevé que después de esto va a haber mucho incremento de cuestiones sanitarias. Y todo esto nos habla de bueno, pequeños cambios de paradigma que pueden haber, ¿no? Así que yo creo que sí, evidentemente vamos a tener la tecnología mucho más incorporada, pero tampoco me imagino el teletrabajo en 100%. En este cambio de paradigma, y con esto si querés vamos cerrando, ¿te imaginás un nuevo mundo donde, por ejemplo, las criptomonedas empiecen a tener una relevancia más importante que el billete? Yo creo que tarde o temprano las criptomonedas van a ir ganando cada vez más terreno. No soy un experto en criptomonedas, te adelanto, es decir, siempre despertaron mi curiosidad, pero bueno, no las estudié a fondo, pero claramente vos vas viendo cómo va creciendo ese terreno, ¿no? Digamos, la cantidad de usuarios que hay, incluso algunos gobiernos que quieren legalizar o adoptar ciertas criptomonedas, es decir, evidentemente el futuro cercano está ahí, se va a ir a eso, a una cuestión mucho más digital, y mismo países que igual no tengan adoptado una criptomoneda se manejan de manera digital, y ese es un poco el mundo de las criptomonedas. Mismo en Estados Unidos es difícil ver a alguien que pague con el billete. Claro. Y te vas a China y ocurre lo mismo, no es una cuestión de capitalista o comunista. Y mucho más todavía, te diría, que en China. Por eso, es una cuestión de desarrollo lógico, tecnológico que va avanzando y que uno no se da cuenta, pero Argentina va perdiendo un tren, porque acá te estoy mencionando no solo que Estados Unidos, sino que China, Rusia, incluso tienen estas metodologías de pago. Bien, bueno, veremos entonces qué es lo que pasa. Y sobre el final, agradecerte justamente por este tiempo, por esta entrevista y por echarnos un poco de claridad acerca de cómo ha impactado justamente este comienzo de año sobre el mercado laboral y también sobre las empresas. Iván, te agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias a vos. Iván Kachanowski, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, dialogando en los micrófonos de ADN Empresario Radio. Quédate que ya seguimos. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web. www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.